tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. He acumulado varios días sin hacer mi blog porque he estado en otros medios y tampoco quería saturaros porque sé que muchos de vosotros estáis siguiendo tanto el UATV como el Parabellum o incluso lo Simple Novare. ¿Vale? Que aparezco yo en diferentes sitios, entonces voy contando las cosas que están pasando o respondiendo las preguntas, porque muchas veces, claro, los temas que surgen en otros canales son un poco diferentes. Son temas más profundos, más militares o lo que sea. Yo intento no sacar temas polémicos, ¿no? Ya me habéis acusado de que yo no tengo que decir y criticar al gobierno y muchas veces tocar estos temas es criticar al gobierno, ¿vale? No queda otra. Así que si queréis que os cuente los temas polémicos, me lo escribís en los comentarios. Os pido un like, una suscripción y un compartir este vídeo. Vale, vamos a hablar un poquito en líneas generales, ¿no? Sin centrarnos en detalles en la cantidad de drones o sitios afectados. Cabe decir que este año Ucrania ya empieza con un nivel diferente. Si antes éramos un país atacado, ahora somos un país que intercambia ataques, ¿vale? Nosotros ahora mismo también les lanzamos drones todas las noches a Rusia. Si antes solo ellos se podían permitir hasta un centenar de drones o a veces más, ahora, pues, por ejemplo, esta noche hubo un ataque en 5 regiones rusas, ¿vale? Entonces, 5 regiones rusas han dicho que han derribado, por supuesto, más de 30 drones ucranianos. Cuando estamos diciendo que han derribado más de 30 drones, tenemos que tener en mente que siempre se programan muchos más drones para que una pequeña parte, al menos 20%, llegue a su objetivo. Entonces, esto quiere decir que la guerra ya no va de meter goles solo en una sola puerta. Ya estamos metiendo goles. Bueno, ya hemos metido, ¿no? Pero quiero decir que lo estamos haciendo de forma regular. Entonces, por supuesto, estos días los rusos, por ejemplo, había el día 3, creo que 3 o 4 de enero, que era un día brutal porque eran, sí, el 3, ataques pues cada varias horas. Era salir de un ataque y en 15 minutos otro ataque, entonces era una locura. Y los rusos pues nos lanzaron una cantidad de drones por la noche y luego otra cantidad de drones de misiles por la mañana, ¿no? Como 93 drones por la noche, de los que hemos derribado 60. Cabe decir, como siempre, que los rusos nos mandan de todos los drones, algunos drones que son cebo. Son drones que no llevan ni siquiera, que son hechos con 4 palas, un chip y tienen la misma forma que los Shaheds. Entonces, estos drones, pues muchas veces pues, los repelemos, se pierden por ahí e incluso se van junto con nosotros, con los drones con explosivos, que son los Shaheds, a vagabundear por el territorio bielorruso, lo que por supuesto irrita a Lukashenko, porque dice que ya en varias semanas del mes pasado pues le han mandado como 400 drones. Vale, entonces a lo mejor hay muchos que no son peligrosos, ¿no? Pero aún así tener drones por ahí en su espacio aéreo, por supuesto que le irrita. Vale, entonces, aparte de lanzarnos drones, los rusos también lanzan misiles. A algunos sitios lanzan misiles balísticos, como por ejemplo el día 3 lanzaron a la ciudad de Chernihiv y causaron un muerto y 5 heridos. Han bombardeado también la ciudad de Zaporizhia, o sea, todas las ciudades que están cerca o de la frontera, como en Chernihiv, o de la línea del frente, entonces como la ciudad de Sloviansk, que es una ciudad de la región de Donetsk, también dejando 4 heridos. Vale, entonces antes de ayer también bombardearon con 50 drones, de los que hemos derribado 34, y hubo bombardeos en las ciudades de Nikopol, destruyendo la estación de bomberos, y en la ciudad de Sumy, destruyendo un edificio residencial y dejando heridos a varios niños y un adulto. Vale, y hoy pues se ha hablado de un ataque al ferrocarril en la región de Kiev. Vale, entonces esto son pues las operaciones, digamos, que tenemos a diario. Varios misiles, en una semana pueden ser una veintena o poco más.
y varias centenas de drones. En la línea de enfrente, ¿no? Ya extraoficialmente se confirma que los rusos han tomado la ciudad de Kurakhove. Ya aparecieron los vídeos donde sus soldados están paseando por la central térmica de Kurakhove, que era el último reducto que tenía el ejército ucraniano. Como ya he dicho, no hay todavía información oficial sobre esto, pero ya están ahí y por lo visto nuestros regimientos tuvieron que abandonar esta zona. Entonces los rusos ahora van a cerrar esta bolsa que deja Kurakhove, ¿vale? Porque los rusos después de Bakhmut han visto que no pueden hacer las digamos, batallas urbanas o callejeras, combates, ¿no? Y están practicando la técnica de cercar una ciudad y luego cortar el suministro, hacer una bolsa, nosotros lo llamamos caldera, entonces, y luego cortar la carretera de suministro. Entonces, vienen del este, cierran los tres lados, hacen una pinza y luego cortan el suministro. Entonces, obligan a nuestros militares a dejar la ciudad porque ven que no tienen suministro, no tienen posibilidad de evacuar a los heridos, entonces tienen que abandonar esta ciudad que al mismo tiempo la dejan en ruinas porque la están bombardeando. En vez de entrar, pues la bombardean. Entonces, toda esta técnica probablemente ya la van a aplicar porque le has dado éxito. La van a aplicar en todos los sitios. Y Pokrovsk, que es una ciudad que están intentando crear esta pinza también. O sea, vamos a ver cómo evoluciona la situación. En la semana pasada ellos han podido ocupar 6 localidades, ¿no? Diferentes, que es Novolenivka, Storozheve, Ukrainka, Novy Trud, Dachinske, Vovkovo. Y, por ejemplo, en la ciudad de Toretsk, ellos cambian de ropa, los militares, y entran a la ciudad como si fueran civiles. Entonces el peligro de que queden civiles en todas esas ciudades, y quedan, ¿vale? En Kurakhove creo que se quedaron 900 personas, es que despistan a nuestros militares también, porque los enemigos se disfrazan de civiles, entran en nuestras posiciones o se quedan por ahí esperando que lleguen más tropas o están minando las posiciones que tienen los ucranianos. Entonces es bastante incómodo y peligroso cuando los civiles están en medio de todas estas hostilidades. Pero mucha gente no quiere salir, no quiere abandonar su casa, desgraciadamente. Varios desarrollos que Ucrania hace con nuevas armas. ¿Vale? Estamos desarrollando misiles ucranianos que se llaman Trembita. Son misiles que todavía no tienen mucha distancia y 140 kilómetros, pero se planea que pueden desarrollar la velocidad hasta 600 kilómetros y así podríamos ya llegar hasta Moscú. Y son misiles bastante baratos, hasta $10.000 puede costar uno. Desgraciadamente no los vamos a poder tener ya en este año, pero se planean para el año 26. Es decir, esta guerra va a seguir en el año 26 y tal vez en el futuro, ¿no? Porque por muchos esfuerzos que se van a invertir ahora en buscar paz, no existe la paz con Rusia, ¿no? La paz con Rusia significa la capitulación de Ucrania y esto no es viable ni siquiera para Trump, ¿no? Porque sí, que alguien quiere tener paz, pero las condiciones no se pueden cumplir porque significarían un nuevo Afganistán para el gobierno de los Estados Unidos y una guerra permanente para Europa. Así que cuanto antes el mundo se conciencie que cuando hay confusión, cuando no sabemos qué hacer, hay que darle duro a Rusia, ¿vale? Y, por supuesto, Ucrania le da duro a Rusia, por lo menos lo estamos intentando, ¿vale? Son varias cosas que se emprenden, que es básicamente bombardear empresas militares, bombardear sitios estratégicos como almacenes y aeródromos, y también disminuir la capacidad rusa de ganar dinero para esta guerra, que son las empresas petroleras y puertos comerciales.
Así que, por ejemplo, estos días se ha atacado una empresa que se llama Avangard en Smolensk, que se dedica a la construcción de misiles a motores de combustible sólido, perdón, y contenedores para misiles. Vale, cuando estamos hablando de drones hay que entender que no es un ataque que le destruya a una empresa, ¿no? Pero es un ataque que poco a poco va dejando su grieta, ¿no? Y en algún momento pues se hace algún daño mayor. También fue atacado el aeropuerto militar Baltimore, el aeropuerto militar Millerovo y también una zona de Tatarstán y Ijevsk, Kazán y otras ciudades alrededor, donde han tenido que cerrar los aeropuertos civiles por el miedo de ataques, ¿no? Toda esta zona es famosa por su industria militar. Vale, entonces no había, digamos, impactos directos, pero había como moros ¿cómo se dice? Había moros en la costa o moros a la vista. ¿Vale? Y entonces los rusos por precaución cierran. Y todo esto crea cierta resonancia, ¿no? Que la guerra ya llega muy lejos de la frontera rusa-ucraniana. Entonces, fue uno de los ataques más importantes de estos días, fue el ataque al puerto comercial en el mar Báltico que se llama Ust-Luga. Vale, por el mar Báltico Rusia exporta petróleo, ¿os acordáis? Y fue destruido un edificio en el puerto, una especie de condensador de gas. Y este puerto está a 900 kilómetros de Ucrania y para llegar ahí hay que atravesar el territorio de Bielorrusia, que a Lukashenko tampoco le gusta, que no para de protestar el tío porque los drones van de una dirección a otra y algunos vuelven y se quedan por ahí pululando. Pues eso es lo que toca a los aliados de Putin, ¿no? Que directa o indirectamente están involucrados en esa guerra. Vale, entonces en este puerto fue dañado este edificio y dicen que van a tardar un mes para repararlo. Y como es una cosa así importante logísticamente, probablemente el puerto comercial vaya a tener problemas logísticos a lo largo de un tiempo. Que eso es lo que Ucrania pretende, ir creando muchos problemas a Rusia. También se reporta que el día 4, hubo un ataque de hackers a los servidores del sistema de transporte rusos. Vale. Y aparte de esto, Ucrania ha conseguido neutralizar a unos cuantos altos mandos rusos. Algunos han sido atacados, digamos, impactados por un ataque generalizado, y otros han sido, como se dice, liquidados personalmente, como, por ejemplo, un militar que se llama Capitán Nahaiko, que fue uno de los responsables por un ataque con misiles a un pueblo ucraniano que se llama Grozá. Es un pueblo, creo que en la región de Kharkiv, o Sumy, por ahí, por el norte de Ucrania, bastante próximo a la frontera con Rusia, donde hubo un funeral de un militar. Entonces todo el pueblo se reunió en una especie de cafetería, no todo, pero muchísimos. Todas las familias perdieron a alguien o varios familiares. Entonces los rusos han mandado ahí un misil, ¿vale? Y este hombre fue responsable por ataque y lo han, pues se ha evaporado por una explosión desconocida y además no estaba ni siquiera en la línea del frente, estaba haciendo turno militar, guardia militar en su pueblo que es Ivanovo. Vale, esto también, por ejemplo, ha sido liquidado uno de los chauvinistas serbios muy famoso que empezó a participar en la guerra contra Ucrania en 2014, se llama Bratislav Živković, ¿vale? Y él murió en Kursk. Muchas veces esta gente, claro, ellos no es que le mandemos un Iskander a este serbio, ¿no? Sino que se detecta que entre los fallecidos en algún ataque, pues hay estos personajes que ya están registrados por nuestro famoso Mirotvorets, que es la base de criminales, tanto rusos como ucranianos, que atentan contra nuestro Estado. Y como no solo ucranianos, ahí está la Lyusivaya, quiero decir, que puede ser propagandista, y Gilbert, este famoso y todo, y el coronel Baños también, me imagino, estará, que es la lista negra
de la inteligencia no oficial ucraniana, ¿no? Que son ya varias centenas de miles de personas que están dentro de esa lista. Ayer se empezó a hablar mucho de la nueva ofensiva, pero no es nueva, en la región de Kursk. O sea, que Ucrania otra vez manda brigadas mecanizadas a la región de Kursk, rusa. ¿Qué es lo que tenemos que saber de Kursk? Si en Ucrania la línea del frente es una cosa definida, ¿no? Que tenemos nuestras posiciones, nuestras trincheras, que se mueve, que los rusos pues ocupan un pueblo, luego destruyen otro, y todo eso. Es una línea, digamos, perceptible que se mueve de forma lógica. Bueno, algunas veces se mueve para otro lado cuando conseguimos recuperar alguna posición, pero básicamente es una línea estable. No obstante, en Kursk es un territorio bastante grande y como a nosotros ahí no nos da igual ocupar un pueblo o desocuparlo, ¿vale? Entonces es como una línea mucho más flexible, es como un hormigueo por ahí, es como muy cosaco, ¿no? Que de repente hacen una incursión arriba, luego para abajo, luego a no sé dónde, se van, hacen algún, ¿cómo decía este? Destrozo y luego se retiran. ¿Vale? Entonces es una línea que es efímera, inexistente y entonces todas nuestras unidades se mueven así un poquito, no caótico porque tienen un centro, pero en varias direcciones. Entonces, claro, los rusos al ver que hay varias columnas, convoys mecanizados y se van dirigiendo a un sitio, hablan de que Ucrania vuelve a atacar o vuelve a avanzar en la región de Kursk. Y como casualmente estos ataques han sido acompañados por un nuevo medio, que es sistema de defensa radioelectrónica, de repente todos los drones rusos cayeron. Solo se quedaron aquellos que tienen la fila óptica. Entonces los rusos como que se quedaron sin sus ojos y sin posibilidad de también atacar a estos convoys militares. Así que es lo que ahora está pasando en Kursk. Y, por supuesto, las brigadas que tenemos en Kursk son brigadas de ataque, ¿vale? Ahora, desgraciadamente, en la línea del frente ucraniano nosotros solo tenemos la estrategia de defensa. Y en Kursk, estas brigadas por lo menos pueden ir practicando, son tropas bastante bien preparadas, que son tropas de abordaje, de ataque, de tal, brigadas mecanizadas especializadas. Y claro, ahí ellos pueden ir practicando todo para lo que han sido preparados. Y esto es bastante más motivador para estos militares y es bastante más resultativo. Entonces, para nosotros, ocupar los territorios de Kursk nos da igual. Algunos dicen, quieren llegar hasta Kursk o quieren llegar hasta la central nuclear de Kursk. Ucrania no es Rusia. No vamos a ocupar la central nuclear y chantajear al mundo con esto. No nos lo podemos permitir, gente. Entonces, probablemente es una estrategia para volver a hablar más de esa operación, porque el valor mediático de Kursk es 70% y solo 30% es el valor estratégico. Y el valor estratégico principal de Kursk es distraer las fuerzas rusas y neutralizarlas fuera del territorio de Ucrania y distraerlas de otros lugares como Pokrovsk, como Kurakhove, como Slaviansk, Kharkiv, Liman, ¿vale? Donde los tenemos muchos y es más difícil para nosotros resistir en las direcciones, ¿vale? Entonces, esto es lo que está pasando ahora mismo en Kursk y también, claro, los rusos como entran en pánico. Y eso es bueno, porque los rusos tienen que estar en pánico constantemente. Ya sale el amiguete de Kadyrov, el famoso Apti Alaudinov, ¿no? Diciendo que todo tranquilos, que ahora salen los chechenos y les van a destrozar a todos. Pero por cierto, este hombre ya ha dicho que todos tranquilos hace varios meses, que la guerra va a terminar para el final de este año. Casualmente no ha podido ser. Así que sus tranquilizaciones yo creo que no funcionan mucho. También la inteligencia ucraniana, Inform-Napal, ha hecho varios vídeos, bueno, es un vídeo que ya ha sido viral, de los norcoreanos que expulsan a los mayores de sus casas en varios pueblos
entran en las casas de los rusos que viven ahí, expulsan a los pobres viejecillos que se quedaron en aquella zona de sus casas para quedarse ellos en las casas, protegiéndose de los drones, del frío y tal. Y vemos a esa gente pues, quedarse en la calle. Y la inteligencia ucraniana han analizado muchos datos, que no es solo este vídeo, que no es un buriato, que han analizado los locales donde se concentran los coreanos, las aldeas donde están sus tropas, para decir que en esas localidades pues ha pasado esto. Y yo creo que es un vídeo que es muy interesante para que lo difundan en todas las redes, para que haya un momento de discordia entre los rusos y los norcoreanos. Ya les tienen cierta manía los rusos para que le tenga más porque hacen estas cosas con su propia población, que les da igual a los norcoreanos, por supuesto. También ha dicho Zelensky en una entrevista que de 12.000 norcoreanos ya han tenido de baja 3.800, ¿vale? Pero es un país que todavía, según él, puede traer 30 o 40.000 más de militares norcoreanos. Más o menos son las noticias de los que he querido hablar, así que os pido un like, un compartir. Os agradezco todas las donaciones que todavía seguís haciendo, aunque yo no os las pida, y venceremos.